Bueno, seguimos y tengo en este momento en mis manos un texto que realmente me alegra saber que se esté trabajando. Del doctor Antonio Saavedra Muñoz, Evaluación de la Educación Superior en América Latina. Estimado doctor Saavedra, qué gusto tenerlo en el programa. Muchas gracias por la invitación y atento a sus preguntas. Bienvenido. Sobre cualquier problema. La educación superior, una preocupación para nosotros, ¿no es cierto? Porque a veces nuestra gente no termina ni siquiera el pregrado, ¿no? Menos va a tener aspiraciones a hacer un diplomado, una maestría. Hay tan pocos doctorados serios en nuestra sociedad ahora. Sí, o sea, un diagnóstico ha hecho usted en el libro, ¿sí? Bueno, el libro es una experiencia de largo camino que hemos hecho en educación superior. Yo comenzaría mencionando que cuando estuvimos en gestión en la Universidad Mayor de San Andrés, sí, tuvimos la oportunidad de hacer acciones para mejorar la educación superior. Una fue la evaluación, que nos impusimos a hacer la evaluación, la autoevaluación. De los docentes, dice usted, de los del... De todo, de toda la actividad de la universidad, incluyendo docentes, estudiantes, etcétera. Una evaluación. Y la otra, para mejorar las condiciones del profesor, abrimos un curso de formación docente. Qué bueno, ya. Los dos mecanismos, yo con satisfacción debo decir, se han ampliado a todas las universidades del país, incluso a las universidades privadas. Se han replicado, entonces qué bueno, se ha sido reconocido, qué bien. Y desde luego también hemos procurado de que esta acción pudiera dar el salto a América Latina. Entonces, dentro del Mercosur hemos procurado de que todas las universidades latinoamericanas también entren dentro de este proceso. Bueno, qué y bien. Ahora hay un proceso ya establecido dentro del Mercosur, que universidades latinoamericanas, una comisión viene a evaluar programas en nuestras universidades. Las universidades bolivianas van allá a evaluar junto con otras universidades, de tal manera que se ha hecho un mecanismo en la región que obviamente favorece a mejorar la educación superior. Con un poco de conocimiento que me ha permitido haber vivido y haberme formado en el extranjero, yo por ejemplo veo grandes diferencias en nuestra educación y la de España, que es mi alma mater, Salamanca, ¿no? Por ejemplo, en Salamanca, yo le digo, había dos opciones, o hacías la maestría, que era para poder aplicarla en un trabajo, o hacías un doctorado para poderte dedicar a la investigación. Yo opté por el doctorado previa a la maestría, porque yo pensaba desde acá, desde mi cabeza latinoamericana, que ese era el camino que debíamos seguir. ¿Por qué nosotros seguimos en aquello, privando de repente a la sociedad de grandes investigadores que no tienen ninguna intención de hacer primero una maestría, sino saltar directo a un periodo investigativo como es un doctorado? Bueno, sobre todo los países nórdicos en Europa, tienen como prioridad hacer el doctorado a través de la investigación. Correcto. De tal manera que no es un sistema escolarizado. A uno le dan un trabajo de investigación y le asignan un profesor tutor, de tal manera que la investigación que uno hace para el doctorado está exclusivamente referida y plenamente calificada por este docente, y a lo largo de este trabajo, que obviamente es publicado posteriormente, saca el doctorado. ¿Hay una escolarización de por lo menos un año, de estar presente ahí, de tomar cursos y de todo? O sea, sí existe, ¿no? No, en Alemania, por ejemplo, no. Y yo lo he hecho en Salamanca y he estado un año pasando clases, hemos tenido como por lo menos unas 15 materias que hemos debido llevar con profesores internacionales para luego acceder a otro periodo, ¿no? Que es la suficiencia investigativa, la elaboración de proyecto. Uno nos han hecho hacer, le voy a decir, uno teórico y otro empírico, o sea, muy duro para ser investigador, ¿no? Pero no necesariamente una maestría. Sí, en realidad hay diferencias, sí. Después de la reunión de Bolonia y la reestructuración que hicieron en Europa, en realidad, sobre todo los países nórdicos se resistieron
a que el doctorado sea escolarizado, ¿sí? Y ellos consideran que debe ser netamente investigativo. Y obviamente hay diferencias entre las universidades europeas que están dentro de la comunidad europea, pero sobre todo... ¿Por qué cree usted que acá en nuestro país nosotros tenemos esa jerarquización, ¿no? Primero uno, luego el otro, luego el siguiente? Acá no hay postdoctorados todavía, ¿no? Pero ¿por qué aquí mantenemos aquello, por ejemplo? Lo que pasa es que estamos más o menos regidos por una estructura americana, ¿no? Ya. Y que también se ha replicado en Europa, ¿no? Porque antes cada uno de los países, por ejemplo Francia, tenía una nomenclatura completamente diferente a las demás. Tenía el doctorado, que es equivalente a la maestría, y después tenía el doctorado de Estado, que era obviamente muy exigente, y que obviamente el que tiene el doctorado de Estado en Francia es un investigador de primera, ¿no? Ya. Aquí en Latinoamérica nosotros solamente trabajamos con esta otra jerarquía. Claro, y en Europa incluso ahora también se ha dado la maestría, el doctorado, están con la nomenclatura americana, ¿sí? En ese orden. Sí, en ese orden, porque antes no había. En realidad, por ejemplo, en Italia, el equivalente de nuestra licenciatura era el doctorado. Sí. Entonces les daban... Por ejemplo, en Europa no se hace tesis, ni siquiera para el pregrado, ni para la maestría, salvo para el doctorado. El doctorado. ¿No es cierto? Entonces, acá todavía no hemos aplicado eso, porque acá se nos exige una maestría. Estoy terminando justo ahora una maestría y estoy con la tesis zapateando. ¿Por qué acá se nos exige? ¿Por qué consideramos que todavía es necesario un periodo investigativo dentro de estos posgrados, de esta educación superior? Bueno, en realidad creo que es necesario tener un producto después de la investigación, ¿no? Y la tesis es un producto que obviamente, y es uno de los errores que hay en nuestro país, debería ser obligatoriamente publicada como un libro. Claro, porque quedan ahí se difunde olvidadas, claro. Y porque debe difundirse, ¿no? O sea, además, usted es partícipe de que se hagan tesis todavía en la maestría, en el pregrado. Debe haber un resultado, y ese resultado debe ser publicado, porque obviamente la publicación, la investigación tiene que ser de conocimiento de la comunidad, sobre todo científica, ¿no? Pero eso ha hecho de repente que en algún momento nuestros profesionales dejen o sea, no concluyan, se queden como meros egresados, precisamente por lo moroso que es una tesis. Evidentemente en nuestro país ocurre eso, que la mayor parte de las tesis no se terminan. O sea, los programas no se terminan porque obviamente no cumplen con el último requisito, que es la tesis. Sí, sí. Lo que pasa es que la tesis está muy desligada del trabajo de investigación que se debe hacer, durante toda la carrera, claro, ¿no es cierto? Lo que pasa es que deben hacerse el trabajo de investigación conjuntamente, la investigación que se va haciendo. Y obviamente el resultado va a ser una publicación, ¿no es cierto? Que no se hace, ¿no? Lamentablemente se queda ahí comida por los ratones, la tesis. Y sí, usted hace acá un trabajo muy bonito en el cuadro número 5 de lo que son las universidades públicas, ¿no es cierto? Habla de las facultades que tiene cada una, de las carreras que presenta y las fechas de desarrollo de los procesos. Sí, evidentemente hay un listado de todas las universidades estatales, que yo llamo, que son las públicas, porque también las universidades privadas son de carácter público, ¿no? Solo las confesionales no son de carácter público. Tienes razón. Pero en todo caso, dividiendo las universidades públicas en nuestra nomenclatura, y también hay una de las privadas, ¿sí? Ya. Y precisamente para uniformar la estructura en nuestro país, entre las públicas y privadas, ¿sí? Es que debemos insistir en los procesos de evaluación, ¿sí? La gente
debe confiar, porque después del proceso de evaluación, que consiste en una autoevaluación, Sí. la universidad debe hacer su autoevaluación, ¿sí?, en los programas. Después le explico el porqué en los programas. Segundo, debe haber una evaluación externa que viene de los pares académicos que vienen de otras universidades del exterior, de 3 o 4 universidades, y hacen la evaluación externa sobre la base de la autoevaluación que ha hecho la universidad. Y finalmente viene un periodo en el cual deben hacer los ajustes necesarios para cumplir lo último que se llama la acreditación. Claro, claro. Entonces, si ese programa de medicina, ingeniería, arquitectura está acreditado, quiere decir que la sociedad puede confiar en ese programa de esa universidad. Ahora, lo hemos hecho por programa, porque es muy difícil hacer una evaluación de toda la institución. Claro. Porque una institución, pongamos la UNAM de México, que es la más grande de Latinoamérica, sí, tiene programas muy buenos. Tiene programas regulares, claro, y tiene programas que no son muy buenos, ¿sí? Entonces es mejor hacer por programas. Ahora, la sumatoria de los programas de una universidad le van a dar la calidad como ya universidad integral, claro que sí. Aquí tiene usted un último capítulo que creo que merece ser muy reflexionado, la calidad de la educación superior. Claro, en realidad la evaluación y otros mecanismos como este que le he mencionado de abrir cursos de formación docente, que también ya es una exigencia para cualquier profesor, mejoran la calidad de la educación, que es lo que queremos hacer. Latinoamérica lamentablemente está muy lejos en las calificaciones, en los rankings de universidades extranjeras. Solo podemos mencionar 3 universidades en Latinoamérica. ¿Cuáles son? Son la UNAM de México, que es la USP del Brasil, que es la Campinas del Brasil. O sea, en el Brasil la mejor formación. Sí, hay 2 universidades y una. Argentina no, Perú, Chile no. Chile no. Tienen también algunas universidades, están muy. Pero de las 200 universidades mundiales, solo 3 de Latinoamérica están en el ranking. Interesante saber. Y las nuestras están muy lejos, ¿no? De tal manera que. ¿Cuál es su diagnóstico? ¿Por qué cree usted que nosotros, mire, yo ayer también reflexionando con este amigo, veíamos que yo soy docente de la Unifrance, yo gano 400 bolivianos por clases, ¿no? Uno va por amor a los jóvenes, va porque tienes como una responsabilidad de que todo lo que has aprendido tienes que transmitirlo, porque realmente el pago es pues irrisorio, Claro. Entonces, ¿cómo podemos optar por buenos profesionales? ¿Cómo podemos optar por buenos docentes si el pago es mínimo? Pues no va a ir a dar clases. Entonces, disminuye desde ahí la calidad de nuestra formación. A ver, estamos complicados universalmente, ¿sí? Hay una brecha muy grande entre la educación formal, la educación napoleónica en las universidades, y el avance de la ciencia y la tecnología. ¿Qué es la educación napoleónica? Es la universidad formal donde el docente va, es el sujeto saber. El sujeto que sabe todo, es la enciclopedia, sí, y da a los alumnos la clase de 40 minutos en la cual seguimos nosotros, ¿no? Sí, absolutamente. Y obviamente el estudiante está pensando en otras cosas ni no soy. Y obviamente sale de la clase sin aprender nada y obviamente sin asimilar lo que el profesor ha dicho, ¿sí? Y además está constantemente, usted lo ha debido comprobar, mirando su celular. No, yo les quito, o sea, no les permito que estén con Entonces, la ciencia y la tecnología han avanzado demasiado. Y obviamente la universidad tiene que adaptarse a esas nuevas tecnologías.
ya hay muchas referencias y muy buenas referencias. Los TICs son la nueva tecnología de la comunicación Sí. y la información a través de todo este sistema que hay en nuestro medio. Y tenemos que entrar dentro de esa nueva tecnología que favorece a la educación, ¿no? Pero obviamente no tenemos que permitir que el estudiante emplee esa tecnología para no hacer nada. Claro, claro. Ahí el rincón del vago. Claro, pero no me está diciendo usted exactamente cuál es la razón Sí. de que el método de enseñanza es la razón, o sea, Sí, el método de enseñanza. Lo que pasa que en este momento... le reitero, pero no va a haber sí, un método de enseñanza el adecuado si es que no hay un pago adecuado, ¿no es Sí, cierto? el estudiante está en un mundo tecnológico. Todos Ya. los estudiantes, usted ha visto, tienen celular, ¿sí? Sí, claro. Y todos los estudiantes, cuando usted les da una tarea, Buscan su celular, de acuerdo. buscan su celular y Googlean. entran a la opción más fácil, ¿sí? Copiar y Entran pegar. al rincón del vago o a Wikipedia, que a veces tiene un montón de errores, ¿no es Sí, cierto? seguro. Y desde luego estamos quitando la posibilidad de que ese estudiante investigue, haga una serie de actividades Ya. que obviamente van a mejorar la educación. Entonces, hay que tomar esta tecnología a favor de mejorar la educación. Le reitero y Sí. vuelvo un poco, porque usted me está Sí. dando los síntomas, yo le estoy diciendo cuál sería, en todo caso, la razón. ¿Cómo va a ser un docente proactivo, va a implementar técnicas, todo, si ni siquiera existe un buen sueldo para darles, ¿no? Hay una infraestructura fantástica, todo muy bien, pero no hay motivación al profesor. Entonces estamos, creo, trabados desde ahí. Y un profesor que sea muy experto, un gran motivador, una persona que capta la atención de la gente por horas y todo, no va a ir a trabajar por un precio, por un sueldo mínimo. Entonces acá hay ese divorcio. Van profesores que de repente no tienen otra opción de otro camino y claro, ahí está cada vez peor nuestra educación. Claro, en realidad el profesor debería ser bien pagado como en cualquier parte del mundo. Del Sí. mundo, claro. Y el profesor universitario, si es investigador, aún debería estar mejor pagado. Por ¿sí? supuesto. Vamos a tomar los ejemplos de Japón, donde realmente el profesor está garantizado Para su vida entera. para su vida con un buen sueldo, le pagan además una serie de sobresueldos si el profesor, además de investigador, tiene resultados altamente positivos. ¿sí? Eso hay que conseguir, ¿sí? Y las universidades pueden, quizás reformando o reestructurando su presupuesto para pagar mejor a los profesores. Sin duda. ¿sí? Creo que ahí es un elemento ¿Sí? fundamental, ¿no? Y ahora, obviamente, tenemos que formarlo al profesor bajo estas tecnologías. Claro que sí. De tal manera que el profesor esté habilitado para dar clases bajo estas tecnologías que hoy día ya son un hecho y obviamente han constituido la universidad virtual, ¿no? Claro. Ya no es necesario ir a clases, el profesor está en su casa, En su casa. despachando lo que debe despachar, pero evidentemente tiene que ser un profesor que esté preparado Claro para que estas sí, tecnologías. con técnicas Y hay necesarias. que tener textos, Sí. además, como los primeros han sido los de la Open University en Inglaterra, Sí, que han preparado textos, primero para una educación a distancia, ¿sí? Ya. Que se llamaba así. Sí. No, Sí, no era claro. necesario ir a la universidad. sí. Después una universidad semipresencial que iba un tiempo y Y ahora es después, la online obviamente, totalmente. y ahora ya es completamente Todo virtual. ¿sí? Así es. Entonces hay que preparar a los profesores. ¿Sabe qué? Lo triste es Sí. que ya nosotros nos estamos volviendo los analfabetos, pues. Claro, Porque si no sí. nos aceleramos al nivel que estos jóvenes van, nosotros Claro. somos los que tenemos que empezar a aprender de ellos, ¿no? Y a preguntarles algunas cosas. Sin ¿sí? duda. ¿Dónde, doctor, encontramos este material? ¿Dónde está la venta? ¿Cuál es el precio? Y yo creo que todos los que damos docencia deberíamos tener un ejemplar. Bueno, lamentablemente se ha agotado. Oh, se ha Yo- agotado. sí. Suerte tengo. Yo aquí uno. estoy sacando una nueva Una edición segunda edición. reactualizada
Y obviamente Sagacón, que es la editorial que publica mis libros, va a ponerlos a la venta. ¿Cuándo calcula usted que se va a volver a colocar? En unos 3 meses, 3 meses más o menos, máximo. vamos a tener una ¿Cuál era el nueva precio edición. del libro? El precio del libro era 50 bolivianos. 50 sí. bolivianos, accesible absolutamente para nuestros profesores. Bueno, le agradezco mucho por haber estado en el programa, qué interesante, me encanta ver además la presencia de esos filósofos que siempre son nuestro referente por su filosofía fantástica y sus conceptos y valores. Pero sin duda, estos hombres eran de avanzadísima y seguirán estando permanentemente como un referente para nosotros. Muchísimas gracias, ha sido un gusto tenerlo. Igualmente, muchas gracias y en cualquier momento para este tema estoy a su disposición. Mire, lo voy a convocar porque me interesa trabajar en lo que es la educación, ya que sí, hemos mejorado el sistema educativo, ya hay más escuelas, los niños ya no se perjudican, pero de ahí en adelante, ¿qué? ¿No es cierto? Es como que hemos llegado a un tope y ahí nos hemos quedado, cuando hay un mundo de conocimientos todavía. Gracias, doctor Antonio Saavedra Muñoz, presidente de ABESI, que es justamente la Asociación de Educación Superior, Boliviana de Educación Superior. Nosotros nos vamos. Gracias por habernos sintonizado. Será hasta el día de mañana. Quiero volar y descubrir el nuevo TAM. Con tantos años de experiencia, me gustaría saber qué sorpresa nos traerá. Pronto se descubrirá la nueva forma de volar. Prepárate. El nuevo TAM está por llegar.